Bueno, compañeros, vamos a hablar el día de hoy de un tema que tiene que ver, creo yo, con como una continuación de la exposición que yo he presentado durante algunas semanas, y es reconocer unas nociones que parecieran estar muy amarradas a la tradición y que hoy por hoy, en un mundo contemporáneo, un mundo de profundos cambios, se han abierto esos conceptos, o sea, se ha expandido por lo menos sus límites, sus horizontes. Hace algún tiempo estuvimos hablando sobre cómo la misma noción de arte había sido replanteada, cómo la imagen, que había normalmente el poder de la imagen y la discusión sobre la imagen, habían sido, habían estado asentados sobre terrenos al parecer muy sólidos, pero cuando presenté, por ejemplo, a Mitchell con esta idea sobre el poder de la imagen como un poder débil, vemos entonces cómo aparecen otros discursos ahorita a finales del siglo XX. Y hace 8 días estuvimos hablando sobre cultura y la idea de que la noción de cultura se asienta en un espacio y en un tiempo determinado. Es decir, no existe una noción de cultura unidireccional, transhistórico, no, sino que cada vez se va replanteando, se va reformulando la noción de cultura, como en el medioevo era una cosa, como en el Renacimiento era otra, como en el siglo XIX, etcétera, etcétera. Lo que es importante de esa discusión, por ejemplo, trayendo algo de lo que habíamos hablado sobre cultura, es que la segunda mitad del siglo XX marca una época, marca un momento, un hito en la historia, por lo menos en la historia del pensamiento, muy importante, porque ya categorías que parecieran estar tan sólidas empiezan a resquebrajarse. Y este resquebrajamiento de los conceptos está vinculado a una nueva, a unos cambios sociales muy importantes que se expresan o que se manifiestan, especialmente en el siglo, en la década del 50, del 60, bueno, y hacia acá. Pero todas esas rupturas que hay después de la segunda mitad del siglo XX son rupturas que van a afectar el modo de pensar nuestro hoy por hoy. Yo les he hablado de los baby boomers, estuvimos viendo personajes que habían sido críticos, gente muy apasionada con lo que hacía, que se reformulaba su manera de estar en el mundo. Por ejemplo, esta misma semana habíamos visto el caso de Martin Parr, que nació en el año 52, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, mucho de esta generación de los baby boomers, es decir, los nacidos en la década del 50, son personajes que han marcado profundamente las nuevas coordenadas de pensamiento del mundo del arte, de la misma política. Ha sido gente que ha modificado de fondo la forma de entendernos. Entonces, el texto que voy a presentar hoy, que es un texto de una señora con un nombre muy extraño, pero de nacionalidad mexicana, ella se llama Katia Mandoki. Ese texto lo que plantea es un modelo de análisis sobre la experiencia estética, pero una experiencia estética ampliada. O sea, no es una experiencia estética limitada o exclusivista o, si se quiere, elitista, sino una perspectiva de experiencia estética que aborde otros aspectos, o sea, que se involucre con otras nuevas, con unas formas distintas del sentir. Eso es lo que voy a presentar el día de hoy. Ella tiene mm, dos libros, bueno, por lo menos dos publicaciones interesantes que se las recomiendo. No son así que uno diga que recontra fáciles de entender, no lo son, pero tampoco pues son inabordables, ¿no? El primero es un texto
que se llama Análisis, que es del que voy a hablar hoy. Eh, un momentico acá. Análisis paralelo en la poética y la prosaica, que es el texto del cual me voy a ocupar el día de hoy. Y el otro es su tesis de doctorado, que es un texto mucho más complejo, es bastante conceptual, bueno, sí, es un poco abigarrado, está cargado ahí de tecnicismos, y se llama Estética cotidiana y juegos de la cultura, prosaica 1. Pero esto que vamos a ver el día de hoy, o sea, el de análisis paralelo entre de la prosaica y en la poética y la prosaica, por lo menos va a darle a ustedes una visión de conjunto de una pensadora como Katia Mandoki, que está leyendo, o sea, que está pensando en la estética de una manera distinta. Como en todo, les voy a pedir por lo menos no se duerman, ¿sí? Estén ahí atentos, si tienen dudas, háganmela de una vez. Cuando tengan una duda, no esperen, me interrumpen mejor. ¿Por qué? Porque voy a hablarles de cosas que, que muchos de ustedes no conocen o por lo menos no se han, no han tenido oportunidad de acercarse, pero que es interesante desde la perspectiva de entender de qué va la estética hoy por hoy, o sea, de qué va la pregunta por la estética al día de hoy. Entonces voy a arrancar con la presentación. Discúlpenme, yo pongo aquí comparto la pantalla. Bien. Entonces, de nueva cuenta, lo que vamos a ver hoy es hacia una estética de lo cotidiano. Y el texto de referencia es este, Análisis paralelo en la poética y la prosaica de 2001, Katia Mandoki. Así se llama la señora, Katia Mandoki. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de México. Es una mujer bien interesante. No sé si ha venido aquí a Colombia, pues digo, en plan académico, no sé, muy seguramente, pero yo la conocí fue solo por sus textos. Bien interesante, o sea, es un texto bien interesante. Por lo menos lo lleva a uno a la reflexión. Muy bien, insisto, voy a hacer una presentación sumaria, es decir, resumida de estas tesis. Ella explica estos y ejemplifica estos conceptos, creo yo que con alguna suficiencia, aunque tratándose de un artículo, este que estoy presentando de 18 páginas, son muchas cosas que quedan por fuera. Su tesis es un texto de 170 y pico de páginas, o sea, ahí por lo menos se explaya en algunas de estos conceptos, pero en este artículo coloca como lo fundamental. No puedo dejar de pensar que ella parte de un presupuesto. El presupuesto del que ella parte es, bien, si voy a pensar sobre la estética, ¿de dónde o de qué es que estoy hablando? Y ella siente que esta pregunta por lo estético ha estado fundamentalmente relacionado con este aspecto, o sea, con este aspecto que estoy señalando aquí en la izquierda, es decir, con un aspecto relacionado con el arte, con una noción de arte en mayúscula, miren, una noción de arte en mayúscula. Cuando me refiero a arte en mayúscula, me refiero a que a considerar el arte no como una expresión, no sé, tranquila, sencilla de cualquier cosa, por ejemplo, cuando vimos a Arnulfo Herrada, sino el arte en el sentido más académico, más museístico, del que se pueda tener noticia. O sea, me refiero a los maestros del arte. O sea, un arte que está asignado, o sea, que está marcado por lo académico, por lo intelectual, un arte para gente de una cierta élite, de un cierto tipo que están entrenados con cierto tipo de conocimientos. O sea, el arte en este sentido es un arte de élite. Cuando ella se relaciona o entra en esta discusión sobre lo estético y entiende que lo que ha venido pasando durante varios, por lo menos un par de siglos, es
es en todo momento recalcando la tesis de que es que la discusión estética es una discusión sobre lo bello, sobre el arte, sobre el gusto, sobre las bellas formas. Dice, pero sí, sí, eso está muy bien, ajá, perfecto, está bien que el arte, que la estética hable sobre eso, pero ¿y qué pasa con otras expresiones? O sea, ¿hay acaso otra parte del mundo, cuando digo del mundo mundial, es decir, del mundo de los seres humanos, ¿hay acaso otra parte que no pertenece también a lo estético? O sea, ¿podría haber algo en el mundo que también se pueda plantear en relación a lo estético? Y en ese análisis previo que ella hace, creo yo, aunque ella no lo plantea en esos términos, creo yo que tiene una lectura muy contemporánea, por lo menos desde su visión de género. No sé si recuerdan en el texto de Mitchell, por ejemplo, claramente cuando discutimos sobre el poder de las imágenes, empezamos a ver cómo discusiones sobre la imagen aparecen justo cuando se presentan cosas sobre la revolución cultural, los derechos de las negritudes, los derechos de las mujeres a, no sé, políticos, económicos, eh, la idea que surgen nuevos espacios, por ejemplo, para que las comunidades de homosexuales, de lesbianas, ganen espacios, puedan, bueno, puedan tener matrimonios, etcétera, etcétera. Es decir, cuando las minorías cobran una relevancia en el concierto social. Entonces, el planteamiento de esta Katia Mandoki, yo lo leo es en ese, como en ese escenario, en la idea de que si el mundo del arte, de lo estético, estaba vinculado al arte y el mundo real, por llamarlo de alguna manera, estaba manejado solo por hombres, es decir, es un mundo patriarcal, pues pensar en otra forma de lo estético es pensar desde los nuevos discursos, desde un discurso, por decirlo de alguna manera, feminista. ¿Sí? Entonces, reconocer que lo estético también afecta espacios que habían sido vedados, habían sido excluidos por los hombres, como era, por ejemplo, el mundo de la vida íntima, el mundo del hogar, el mundo de lo propio, el de la vida cotidiana. O sea, esa ampliación de la idea de estética o esa ampliación de los conceptos está vinculada a unos cambios que operaron en la sociedad. Y así leo yo esta modificación que ella hace, o bueno, este replanteamiento que ella hace de su noción de estética. Entonces, lo primero que ella dice es, voy a pensar en una estética que involucra dos aspectos, el arte y lo cotidiano. Y para eso, opuesto a la tradicional idea de arte como una cosa vinculada a la academia, etcétera, no sé qué, ella opone otro concepto, y esos conceptos son poética y prosaica. Ella dice, la poética está vinculada es al arte, a esa cosa en mayúscula, al mundo patriarcal, y lo prosaico está vinculado al mundo de lo cotidiano. Cada una de las categorías ella las distingue, bueno, hace una etimología, ella habla de poiesis, un concepto griego, y prosaicus, bueno, o una cosa relacionada con el mundo de lo cotidiano, el mundo de las formas libres. Si ustedes se detienen a pensar, para los amantes de la literatura, y quizá Omar me pueda echar una mano en esto, los amantes de la literatura reconocen rápidamente, es decir, simplemente con un vistazo, que en la poética, es decir, en el mundo de la poesía, se distingue entre un poema de métrica, de ritmo, de, mm, sí, de rima, y el Sí. poema en prosa, que es un poema más libre, es un poema más flexible. Entonces no me parece que sea nada arbitrario que ella haya hecho esta distinción. O sea, al separar lo poético como una cosa más rígida, más académica, piensen, por ejemplo, los poemas alejandrinos, como la construcción del poema, verso uno con el 3, el segundo con el cuarto, en el segundo párrafo, entonces tal, 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 luego se combinan. O sea, son unas formas muy rígidas de escribir poesía distintas, por ejemplo, a la poesía en prosa. Piensa en una poesía en prosa que ya hemos visto acá a la izquierda del roble.
Entonces uno encuentra ahí, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico, todo, y miren que ahí no hay una métrica en un sentido clásico, pero hay musicalidad, ¿sí? Es decir, existe una idea de afectación, pero no hay musicalidad. Entonces, creo yo que ella no es ingenua en haber reconocido esta distinción, sino que por el contrario, me parece que al remarcarla, está tratando de involucrar dos aspectos. En otra conversación que tuve con algún grupo, me preguntaban que si es que la autora desconocía el mundo del arte, o sea, el mundo como, sí, de la academia, de las escuelas de pintura, de las escuelas de fotografía. No, ella no lo desconoce. Y más adelante vamos a poder ver cómo ella, al contrario, ella lo asume, dice, Eso también es una experiencia estética, pero no es exclusivamente una experiencia estética. O sea, no se trata de que la única forma que nosotros entendamos la estética es cuando tiene que ver con el arte. También tiene que ver con el arte, pero no exclusivamente con el arte. ¿Sí? Lo que voy a proponerles es una idea mucho más radical. Entonces, lo primero que ella, para entrarle al problema, ella dice, ¿cuál es de fondo el problema de la experiencia estética en el mundo convencionalmente artístico? ¿Es una idea de el espectador o es una idea como de la experiencia de disfrutar una obra o una pieza artística desde la contemplación? Es decir, desde una posición de la obra afecta de una manera inusitada, de una manera extásica o extática, creo que es la palabra extática, es decir, de éxtasis al individuo. Dice, esa cosa de la contemplación, o sea, de contemplar la obra, es una mirada sesgada. Nosotros no contemplamos la obra como quien solo participa mirando un espectáculo, ¿no? Nosotros también resignificamos la obra. Es decir, la obra existe porque nosotros también existimos. Entonces ella encuentra que en el concepto de contemplación hay fallas, bueno, por lo menos hay lagunas, hay vacíos. Esa idea de contemplación eh, tiene unos limitantes y son los que a continuación voy a exponer. Primero, un exagerado peso sobre lo visual. Bien, ustedes más que yo son, bueno, pertenecientes a esta generación, son y somos esclavos de lo visual. O sea, entendemos nuestra relación con el mundo de una manera muy visual. O sea, nos gusta ver y nos gusta que nos vean. O sea, configuramos muchas de nuestras cosas es a partir del ver. Y lo que ha pasado frecuentemente en el mundo del arte es eso, o sea, la idea del ver. Contemplar es ver, o sea, como una experiencia que solo ocurre a través de uno de los sentidos. Perdón un segundito. Esta idea de solo ubicar la experiencia del cuerpo a través de la vista. Hay un señor que se llama Jonathan Crary. Perdón amigos, ¿me están escuchando? Sí, señor, sí, señor. Claro. Sí, señor. Sí, Hay, profe. hay un señor que se llama Jonathan Crary y este señor Crary habla, incluso es más radical y dándole la razón a Mandoki sobre que estas sociedades son sociedades fundamentalmente recargadas hacia lo visual. Dice Crary que nosotros operamos según ciertos regímenes escópicos. Esa es una expresión muy, pues por lo menos muy técnica, pero es cierto. O sea, nosotros tenemos ciertas formas de ver. Por eso su libro Modos de Ver es un texto que se me hace a mí de una riqueza profunda. Profe, qué pena, ¿me repites la palabra?
Régimen escópico. Eso, ¿decías que significaba qué? Perdón. eh, una especial forma de ver relacionada con un momento histórico, en un espacio y en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, nosotros, la mirada que tenemos frente a la mujer, la de hoy por hoy, es distinta a la mirada que tenemos sobre la mujer, o la mirada que tuvieron sobre la mujer en el siglo XVI. La mirada que nosotros tenemos sobre el paisaje hoy por hoy es distinta a la mirada que había sobre el paisaje, no sé, en el Renacimiento. O sea, las formas en que nosotros nos relacionamos con el mundo, sobre todo de cara o pensando en que le damos primacía al ver, se asientan en ciertos regímenes escópicos. Ok, Y gracias. sí, perfecto. Y eso lo que está diciendo Mandoki es, en general, nosotros le damos mucho peso a lo visual. O sea, mucho, mucho, exagerado peso a lo visual. Pero resulta, amigos, que es que lo visual es solo uno de los sentidos, solo uno de ellos. Vamos a los tradicionales. A ver, alguien que me recuerde otro sentido. El oído. Eso, Escuchar. el oído. ¿El otro qué fue? ¿Omar qué fue que dijo? ¿O alguien dijo? Sí, escuchar, profe. Bueno, está el tacto, El tacto, el Gusto. oído, el tacto, gusto, el gusto, Eh, se me olvidaron. el tacto, el oído, el gusto, la vista, el olfato. el olfato y la vista. Bien, el olfato y la vista. O sea, esos son los que, pues, que están vinculados a cómo somos nosotros, ¿no? O sea, vemos, escuchamos, olfateamos, degustamos y tocamos. Pero miren que mm, hay otro sentido, ¿sí? El sexto sentido, no. Hay otro sentido que no, para que podamos avanzar en la clase, yo podría resumirlo de otra manera. A ver, vamos a ponerlo. Que me entiendan. Este no va a ser tan fácil. El sexto sentido o el otro sentido es el sentido de el cuerpo y el espacio. O sea, ustedes tienen un cuerpo, 100% seguro que tienen un cuerpo. Se los garantizo. Todos tenemos un cuerpo, así nos falten cosas, pero tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo habita un espacio. O sea, ese cuerpo, perdón, por favor, silencian los micrófonos. Y ese cuerpo se inserta en un espacio. Cuando yo estaba en la universidad, ese que lindo que te lo he contado un millón de veces, pero igual, cuando yo entré al pregrado, primer semestre pregrado, yo tenía un curso que se llamaba Teoría del Conocimiento. Lo dictaba un profesor que se llama Eufrasio Guzmán. Y ese profesor, y entonces yo venía súper radical de la izquierda y no, y Marx, Lenin, fue pucha, arriba los pobres del mundo, o sea, una cosa así brutal de radical. Entonces llega este hombre y dice, bueno, ¿cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Y pues obviamente yo dije, no, nada, el trabajo, la no sé qué, la comida, el techo. Y este man me pega una sentada conceptual. Y dice, ¿será? Entonces todos los compañeros, bueno, intervinieron, tal. Cuando dice, no, ¿sabe qué? Es que ustedes son muy teóricos. Ustedes no lo piensan de una manera práctica. La primera necesidad es una necesidad espacial. O sea, o ¿dónde usted va a comer? ¿En el aire? O sea, ¿en dónde va a vivir? ¿Dónde va a reclamar sus derechos? Y bueno, yo en su momento, por supuesto, me puse eh, iracundo, ¿no? Que este tipo es un idealista y no sé qué. Pero en el fondo, o sea, termino hallándole toda la razón a lo que dijo este amigo Eufrasio Guzmán en ese momento. O sea, nosotros tenemos una relación estrecha con el mundo a través de nuestro cuerpo. Nosotros entendemos el arriba y el abajo porque la mayoría estamos de pie, porque configuramos las cosas, porque somos personas que estamos erigidas verticalmente. Si el mundo nuestro, o sea, o si nosotros nos desplazáramos como se desplaza un caimán, el mundo sería totalmente distinto. O sea, la forma en que nosotros nos relacionamos con el cuerpo
perdón, con el mundo, afecta al mundo y nos afecta a nosotros. O sea, somos la integración de esos dos aspectos. Y en ese sentido, si lo vamos a poner en términos más filosóficos, somos fenomenológicamente uno con el mundo. O sea, nosotros no podemos ser sin ser en el mundo. Y ese sentido, que podríamos llamar el sentido del cuerpo con el mundo, podríamos resumirlo en la palabra de propiocepción. O sea, nosotros somos capaces de entender el mundo, incluso sin hacer uso de los sentidos. Voy a colocarles un ejemplo. El celular. Oigan, yo me quedo aterrado. Y no lo digo como en una broma. Me quedo aterrado cuando veo a los estudiantes al coger el celular. Una habilidad brutal. O sea, el celular lo tienen en el bolsillo o en el bolso y, o sea, es como cuando en el viejo oeste cuando sacaban las pistolas, más o menos quién es el que engatilla más rápido, el que dispara más rápido, y de una ya lo tienen desbloqueado y están contestando. La relación que hay con ese objeto no es que ustedes o esas personas sean unos prodigios, no, no, sino que es que el cuerpo, el entrenamiento nuestro, la práctica nuestra de habitar el mundo, nos lleva a que manejemos esos automatismos. Y ese automatismo es una relación espacial, o sea, es una relación de ustedes con el espacio. Cuando ustedes están utilizando el mouse, por ejemplo, el computador, ustedes no tienen que mirar el mouse. O sea, ustedes saben exactamente dónde está el mouse. Cuando ustedes están tecleando, este profesor está hablando una cantidad de cháchara, ustedes no están mirando tecla a tecla. Al comienzo sí, pero ya después se les volvió, ustedes ya entienden que un centímetro más con el dedo meñique activa cierta tecla, pero lo hacen automático. Eso es propiocepción. O sea, ustedes tienen una relación espacial, o sea, una relación de conexión espacial. Vamos a otra traducción, a otro ejemplo. Cuando están no sé, en un cuarto, en una oficina, no tanto en las casas, pero digamos en la casa de alguien, ustedes sienten que esa persona o en esa oficina alguien se les acerca mucho y ustedes se van corriendo un poquito para atrás, pero, o sea, la persona no los ha tocado, sino que ustedes sienten como que, uy, me está invadiendo mi espacio personal. ¿Y qué es el espacio personal? Sí, como una especie de barrera protectora. Ok, chuleado, compro ese concepto, espacio personal. Pero ¿qué pasa cuando ustedes van apretujados en una buseta, no sé, en la que va al barrio Venecia por la 68 y hay 200 almas metidas en una bucetica de, no sé, de 8 metros cuadrados? ¿Quién reclama espacio personal? El que reclame espacio personal lo tiran por la ventana. O sea, como que me pongo ahí un cuchillo y ojo que yo tengo mi espacio personal. No, nadie va a hacer eso. Pues el espacio personal, o sea, esa forma de relacionarse ustedes con el espacio es una cosa absolutamente flexible. Y esa flexibilidad es también, si se quiere, una dialéctica entre el espacio y el cuerpo. O sea, hay una palabra que usan los psicólogos, es resiliente. Es resiliente. ¿Saben qué es resiliencia? Esa es una palabra que se usa mucho hoy por hoy, ¿no? Sí, señor. A ver, Omar. Pues yo tengo el concepto de resiliencia como la capacidad del ser humano a sobreponerse frente a alguna situación mala, o sea, la capacidad para volver A restaurar. y reinventarse, pues Sí, frente a alguna temática, como algún problema. Exacto. recomponerse. O sea, llegué al fondo y ¡pum!, soy capaz de salir del fondo. Entonces habrá seres mucho más resilientes que otros, pero en última somos resilientes. Los niños, por ejemplo, tienen una resiliencia brutal, brutal. O sea, ellos son capaces de adaptarse a cualquier espacio. O sea, pues voy a decir cosas que me duelen mucho porque yo tengo un niño muy chiquito, pero si tuvieran que vivir en una celda, ellos lo podrían hacer y disfrutarla, pues de alguna manera, o sea, aprender a convivir con eso. Va a ser más duro para una persona que toda la vida vivió, no sé, en un espacio amplio, abierto, en la selva, qué sé yo. Pues la resiliencia también está vinculada al crecimiento, ¿no? Pero es esa capacidad que tenemos de adaptarnos al espacio. Nuestro cuerpo se adapta a ese espacio.
No es que me siento aprisionado. Pero hombre, si usted vive en una casa de 100 metros cuadrados, se siente aprisionado. Y entonces los que viven en una casa de 10 metros, pues entonces estarían muertos. Y resulta que no, están todavía ahí. O sea, este otro sentido, que llamamos este otro sentido, involucra el cuerpo. Y este concepto de Mandoki está totalmente en sintonía con ese concepto, o sea, con un concepto del cuerpo, por eso lo dice ahí en segundo término, el cuerpo como algo integral. En cambio, la noción de contemplación desconoce el cuerpo como algo integral. Le da, por ejemplo, prioridad a ciertos aspectos. En tercer lugar está ¿qué? La conexión, sí, la participación que hay entre la imaginación y el entendimiento. Vamos a pensar que hay pensamientos, bueno, pero no, esto no es una clase de filosofía, pero pensemos en el típico dualismo cartesiano, la separación entre mente, entre cuerpo y alma, o sea, el dualismo cartesiano. Es decir, una posición binaria. Binaria es que tiene como dos caras. Una posición binaria. El binarismo, o sea, la división entre cuerpo y mente, alma y cuerpo, o corazón y cerebro, emoción y razón. Ese tipo de planteamientos son visiones unilaterales, son visiones que se juzgan desde un solo lado, o sea, que solo reconocen la película solo desde un lado. Pero lo que sostiene Mandoki es que no. Resulta que uno cuando siente también piensa, que uno cuando se emociona también piensa, también razona, también construye, describe, objetiviza, analiza. O sea, uno también hace uso del razonamiento mm, intelectual, por llamarlo de alguna manera. O sea, uno no es solo una parte de la vida, sino que uno también es la suma de las dos. Eh, una cosa que es muy frecuente. Cuando alguien está metido en el mundo, pues ya está metido en el mundo laboral y bueno, llega ahí y tal, y entonces llega uno medio aporreado, ahí como medio huraño porque tiene problemas en la casa, de pronto su hijo se enfermó, o bueno, me están pidiendo la casa y no tengo para dónde irme a vivir. Entonces llega uno así como aporreado y lo primero que podría decirle un jefe, no, no, aquí no venga con los problemas de su casa, a ver, su casa es su casa y el trabajo es el trabajo. Amigos, por favor, por favor. O sea, ojalá eso fuera así. O sea, ojalá uno pudiera tener la facultad de quitarse ese ropaje, es decir, de quitarse la máscara, todo, despojarse y ponerse una ropa distinta y no verse afectado por los problemas que viene de la casa o de otro espacio, no. Uno lleva los problemas de la casa al trabajo y los del trabajo a su casa, inevitablemente, porque es que uno es un ser integral. Ojalá fuera así de sencilla la vida, como, como esa cosa de los 6 sombreros, no sé, un libro que hay por ahí que circuló hace tiempo de autoayuda. Ojalá uno pudiera hacer eso, pero resulta que no. Somos seres integrales. A mí cada vez que me piden una opinión académica, tengo que involucrar la razón, la emoción. Hay cosas, o sea, las pongo de una manera también práctica. ¿Qué les he dicho yo frente a los proyectos personales en fotografía? Hombre, escojan un proyecto personal que les guste, o sea, algo que los emocione. Pero no significa, o sea, cuando les digo algo que los emocione, no les estoy queriendo decir, pero no le hagan análisis a eso, o sea, no teoricen sobre eso, no busquen referentes, no, todo lo contrario. Hagan una investigación, establezcanse una bibliografía, hagan una búsqueda de imágenes, vayan, busquen locaciones, es decir, establezcan un plan, un proyecto, una cosa racional. Lo que les estoy diciendo es que involucren corazón y mente. Eso es lo que les pido, porque en la medida en que uno le meta alma, vida y corazón a estas cosas, les resultan más bonitas, o sea, salen cosas más legítimas, salen cosas más honestas, salen proyectos mejor sustentados. Pero imagínense un proyecto donde solamente no sé, una tarea, me la pidieron.
Claro, la gente no le trabaja con el mismo fervor que si fuera una decisión que nace sí, desde las vísceras. ¿Cómo vamos hasta allí? Bien. Bien, sí, señor. De hecho, Bien, estaba profe. pensando mucho en ese concepto de la subjetividad y la objetividad, que es de lo que usted está hablando, de que por más de que usted intente ser objetivo, en algún momento la imparcialidad se rompe y usted llega a ser subjetivo, porque en algún momento usted tiene desde su experiencia de vida, eh, el contemplar lo que usted tiene ahí, en lo que tiene, o sea, frente a la situación, frente a la opinión que usted va a dar, no sé. Sí, sí, claro. Está atravesado por lo emocional. Perdón, otro compañero iba a mencionar algo. No, no, profe. Ok. Muy bien. Y esta cuarta dificultad de la contemplación, es decir, límites del contemplar, estaría en la capacidad propositiva de la estética. Mm, Este punto no quisiera desarrollarlo porque no es exactamente la materia que voy a exponer el día de hoy, pero es la capacidad que tiene la experiencia estética de establecer un programa, de establecer un proyecto, que no es solamente un gusto por el gusto, sino que también puede formularse desde allí un proyecto. Bueno, esos son los límites en la contemplación. Entonces, ella, digo Mandoki, lo primero que empieza a discutir es, bueno, la noción de estética, ojo, pilas, tenemos que ampliarla. Ya no solamente debe ser una cosa del arte, sino también una cosa que involucre la vida cotidiana. Ahora bien, en cuanto a la experiencia estética con respecto a esos dos mundos, cómo se había comportado la cosa y qué voy a proponer. Pues si estábamos pensando que la experiencia estética era una experiencia contemplativa y yo lo que quiero es ampliar esas nociones, ¿cuál voy a oponer? Y llega y se inventa ella esta belleza. Dice, me voy a inventar un concepto. Y ese concepto se llama prendamiento estético. La palabra en sí no resulta muy amigable que digamos, o sea, no es como, uy, sí, como estoy deprendido estético. O sea, no es exactamente así. Pero eh, lo que hay de base, lo que está detrás, es altamente seductor. Miren lo que ella considera que es el prendamiento estético. El prendamiento se proyecta metafóricamente al ámbito de lo estético desde la experiencia concreta del crío al prendarse del pezón de la madre. Vean, es que esto es muy, muy potente, muy potente. La relación que tiene una madre con su hijo, bueno, cuando está bebé, es una relación, por llamarlo de una manera simplista, integral. Es una relación integral. Es una relación que afecta el oído, el gusto, el tacto. O sea, cuando el niño llega al seno de la madre, se transmiten calor, se escuchan, se huelen, se hablan. O sea, tiene una relación absolutamente cómplice, por llamarlo de alguna manera, o sea, una relación integral entre ellas, entre ellos. Es una relación de imbricación, o sea, de compenetración entre ellos. Es algo que, por ejemplo, nosotros, nacidos hombres, difícilmente vamos a poder entender a plenitud, pero algo podríamos sospechar. Por lo menos cuando yo le llego a este concepto de prendamiento estético, sospecho qué es lo que ella quiere decir al decir, eso se parece a la cosa del amamantamiento. Yo por lo menos alcanzo a sospechar qué es lo que se puede sentir, porque es que esa función biológica, o sea, bueno, o nutricional, pues solamente el acto de comer, está acompañada con otras dinámicas que son extensiones de la relación entre cuerpo y espacio, de la relación de sentidos, o sea, es multisensorial. Y a eso es que se refiere ella con prendamiento estético. Es decir, cuando yo me involucro con algo, no me involucro solamente desde su aspecto funcional,
por ejemplo, en un bebé el alimentarse, sino también, o sea, algo que termina compenetrándome a mí todo como un ser integral. Entonces, esta noción de prendamiento estético se me hace a mí muy seductora porque no es unidireccional, no es una obra, es decir, un objeto artístico que me activa ciertas cosas. No, yo activo el objeto también, es decir, me activa y lo activo. Es una relación dialéctica que hay con el mundo. Esas relaciones dialécticas, es decir, de doy y me das, soy objeto de la proyección, pero también proyecto, es una relación que podríamos decir obedece a la lógica de un concepto como el de prendamiento estético. Es bien importante esta noción de prendamiento estético, porque es como el planteamiento de fondo de esto que ella dice: si yo quiero entender lo cotidiano, es decir, cómo ocurren experiencias estéticas también en lo cotidiano, es porque yo soy capaz de tener una experiencia multisensorial, dinámica, dialéctica, también con cosas que no son piezas artísticas, es decir, que no solamente pertenecen al mundo del arte. Comillas, cada vez que un sujeto esté prendado sensiblemente de un objeto, voy a resaltar, sea artístico como un cuadro de Caballete o una canción popular, natural como un paisaje rocoso o selvático, y cotidiano como una maceta de geranios, una planta, o un buen vino, al igual que la elocuencia o presencia de una persona, estamos hablando de una experiencia estética. Entonces, miren que aquí ya lo estético no es lo estético no es una cosa vinculada. Ojo, esta es la lectura que ya hace, que Mandoki hace de estética, ¿no? Pero que yo les presento a ustedes, por lo menos para que se den cuenta que hoy por hoy, contemporáneamente, la noción de estética ya ha padecido, ya está sufriendo unas resquebrajaduras profundas que la desvinculan, que la alejan solamente del mundo del arte. Porque ya somos, o sea, ya lo que plantea Mandoki es que ya incluso en experiencias tan sensibles o tan básicas como, no sé, relacionarnos con la naturaleza o relacionarnos con un vino, con un sabor, con una comida, con una canción, también allí puedo tener una experiencia estética. O sea, esto es muy potente porque por lo menos amplía el horizonte de lo sensible. En fotografía es muy frecuente que uno se sienta, no sé, de alguna manera acorralado, porque dice, bueno, ¿y este trabajo qué? Este trabajo está como medio picho. Perdón que alguien está pidiendo pista acá. Es Marilyn. Este trabajo está ahí medio malongo, pero todo el mundo lo comenta y tal cosa. Entonces, lo que una noción de estas, una noción ampliada de lo estético le permitiría a uno es pensar que en cosas que a pesar de no parecernos tan chéveres, es posible que despierten emociones de otro tipo, o sea, emociones estéticas en un sentido negativo. El día de hoy, si hay tiempo, vamos a ver la obra de un fotógrafo, de un artista caleño que se llama Rosenberg Sandoval. Si hay tiempo, vamos a ver. Vamos un poquito cortos porque la, la exposición sobre de esto de Mandoki es complejita, pero no importa, o sea, vamos con calma que pianito, pianito se van solucionando las cosas. A mí me parece muy seductora esta tesis, muy, muy seductora. Lo que pasa es que aquí esto es como el planteamiento básico, o sea, digo, como el titular. Bueno, muy chévere, le reservo una silla al mundo cotidiano dentro del mundo del estético, muy chévere. ¿Y eso cómo se traduce? O sea, ¿y eso cómo se come? O sea, en la práctica, ¿eso de qué va? Pues aquí es la parte que se vuelve un poco más difícil, porque saber entender estos otros elementos es discutir como el modelo de análisis de ella. O sea, el modelo de análisis de ella ya lo vamos a ver, es un modelo de análisis que reconoce dos dimensiones, bueno, y como unos niveles, dos dimensiones y unos niveles. Entonces, veámonos acá. Vamos acá. Lo estético, por tanto,
no se opone a lo feo, sino al embotamiento de los sentidos, incluida la mente. O sea, que ella le da cabida a otras experiencias, pero esas otras experiencias eh, no desde lo unilateral, sino desde lo integral, desde lo integral. Es posible pensar incluso la fealdad como un elemento estético, ¿sí? Pero no porque nos dé miedo, sino porque somos capaces también de procesarlo, o sea, de llevarnos a tomar un cierto rumbo, una cierta acción. De hecho, el ser humano es un ser de miedo, pues nosotros le tenemos miedo a muchas cosas. Obviamente hay excepciones, y hay gente que es súper aventurera, y hay el tipo que no tiene mente, la mujer que es capaz de tirarse no sé qué. Sí, obviamente existen ese tipo de personas, pero tenemos miedos más básicos, ¿no? Miedos que tienen que ver con partes de nuestra niñez, miedo a sentirse solo, miedo a la muerte, o sea, estamos cargados de muchos miedos. Y hay veces esos miedos nos impiden entender ciertos fenómenos, nos impiden relacionarnos con el mundo de una manera eh, más desprevenida, ¿sí? Juzgamos rápidamente. Yo tuve un estudiante muy difícil, pues reconozco a 15 es de un estudiante muy difícil que no quería aprender. O sea, estaba estudiando, pero yo nunca le dije que lo mejor era que no estudiara, porque, pues, aunque uno haría mal en decir eso, pero él no quería aprender. O sea, él sentía que todo lo sabía, sentía que tenía unos conceptos muy profundos, aunque se notaba su debilidad, pero él sentía que sabía de todo. Esa es una relación, quién lo creyera, pero es una relación como un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo de defensa, porque siente que sus predios, su fortaleza, ese castillo que está cuidando ahí, como que no lo quiere ver afectado por nada, pero eso lo que le está impidiendo es conocer otras cosas. Cuando yo les digo, listo, chévere, traigan referentes para sus proyectos. No, profe, es que yo no tengo referentes. O sea, a ver, ¿cómo así que no tiene referentes? ¿Es que está inventándose el mundo? Hoy, siglo XXI, ¿se está inventando el mundo? O sea, hay mucha agua y agua de letrina y agua muy pura la que ha corrido bajo ese puente. Todo lo que ustedes miren, alguien lo ha tocado. Desde otra perspectiva, pues lo ha tocado. Entonces, esta invitación, si quieren, para efectos pedagógicos, para efectos educativos, esta invitación de Mandoki también aplica. O sea, amplíense los horizontes, ¿no? Amplíen su mirada. Hay cosas que a uno probablemente no le gusten mucho, pero ¿qué tal si las experimentan? No, no sé. Es que no me gusta la fotografía documental. Bueno, hágala un poco a ver si puede que salga alguna cosa chévere. ¿Ustedes recuerdan a William Klein? No. No, señor. No, no señor, no señor. ¿No recuerdan a William Klein? Este fotógrafo norteamericano, el de Nueva York 1953-1954. Yo creo que sí, eso lo hablamos, ¿no? Sí, sinceramente no, o sea, el nombre no lo encontré por ningún lado, profe. Estoy viendo imágenes, profe, y no hemos hablado de él. Que me Ah, acuerdo. bueno. Entonces les debo una presentación. No sé por qué no hablamos de él, de William Klein. Este William Klein, cuando lo contrató la revista Vogue, estaba muy joven él, ¿no? Él tenía como 26 años, estaba muy pollo, estaba en sus 20. Yo sentí que, o sea, o bueno, esa fue mi percepción, ¿no? Mi lectura de William Klein, como que a él no le gustaba mucho por lo que le estaban pagando. A él le pagaron porque hiciera fotografía de moda y quizá él, eso no le, sí, como que no le sonaba mucho. Y, y bueno, y hacía sus cosas documentales y bueno, hizo todo ese proyecto de Nueva York 1953, 1954 o 54, 55, una cosa así. Eh, en tiempo de donde, mejor dicho, en el tiempo en donde él debería estar trabajando, lo que estaba haciendo era desarrollando su proyecto personal, su obra personal.
Pero cuando él finalmente dice, bueno, listo, perfecto, tengo que llegar a hacer fotografía de moda, él involucra los dos aspectos. O sea, dice, yo quería hacer documental, me están pagando porque haga moda. Estoy leyendo entre líneas, ¿no? O sea, no lo estoy parafraseando, según lo que veo en su trabajo, él lo que hizo fue, metió moda y documental, llevó las modelos a la calle, a vivir el sudor de la gente, sí, el roce, la cosa, el tráfico de la ciudad, y sacó un trabajo en moda brutal, brutal. O sea, un trabajo disruptivo, un trabajo que fue revolucionario en su época. Así que uno sí puede, en la exploración de ciertas cosas, sí puede irle metiendo, ir ganándole cierto gusto. Bueno, perdón, ¿sí? ¿Me recuerdas cómo se llama? El fotógrafo se llama William Klein. Ok, gracias. William Klein. Perdón un segundito, perdón. Sí, él se llama William Klein. Todavía está vivo, ¿no? Ese tipo es longevo. Por ahí anda. Ah, pues que ya está muy cucho de tener 90 y pico por ahí. Hasta el coronavirus debió haberlo matado. 92. Exacto. Qué raro que yo no les presenté ese trabajo de William Klein. Se me hace raro. No sé por qué. Bueno, pero Omar o algún compañero que me recuerde vamos a hablar de William Klein. Me comprometo. Vale, profe. Sí, profe, de hecho le quería recordar otra cosa, es que usted no envió el libro de ayer de macro. Ay, qué muchacho este tan vengativo. Aquí lo, No, no, aquí con lo voy a cariño. anotar. El de Michael Freeman, ¿no? Sí, señor, sí. El de Michael Freeman. Hoy me acordé de ese compromiso en la tarde, pero mm, como no lo hice en el momento, ya después me enredé y le presté el computador a mi hija, así que ya baila. Entonces, ahorita, incluso si termino temprano, se los mando. Sí, enviar. Listo. Bueno, Gracias, profe. chicos, perfecto. Para fines de análisis, definiremos esta actividad de enunciación e interpretación estética como una dimensión retórica. Al operar predominantemente por connotación y seducción, para distinguir la dimensión informativa que funciona por denotación y descripción o explicación, capturando el mundo emocional y sensorial del intérprete y del enunciante. Esto está absolutamente complejo de entender, pero si lo veo, de una manera más sencilla, ¿qué es lo que está diciendo este señor? Échenle ojo. Les voy a, o sea, más o menos cómo va la cosa. Está discutiendo su noción de estética y dice, necesitamos pensar la estética en un sentido más amplio, no solamente como una cosa artística, sino también desde lo cotidiano. Por eso voy a proponer la noción de prendamiento estético como una noción amplia que involucra todos los sentidos. Ahora bien, esta cosa de prendarse estéticamente de algo, o sea, prendarse significa asumir algo que está ocurriendo por fuera, pero, o sea, algo que pasa en el mundo que me afecta y al cual yo me suscribo, al cual yo llego. Pero ¿qué es ese algo? O sea, ¿qué es ese algo? O sea, ¿quién produce ese algo? Entonces ella dice, ojo al ojo. Ese algo, es decir, elaborar una cierta obra, y voy a colocar entre comillas una obra, no es solamente terreno del artista. En esa noción parcializada, en esa noción antigua de estética, es muy probable que el enunciador, es decir, el que pudiera proponer algo, fuera el artista. Pero en mi idea de, de- de estética como algo más amplio, yo no puedo dejar, o sea, ¿cómo así que él es o sea, el único que puede enunciar algo es el artista? Es decir, el único que puede proponer una obra es el artista, pues sería un error, un absurdo. Yo les voy a proponer entonces ampliar también la noción de enunciador, o sea, ampliar la idea de que hay otra gente que puede proponer. Incluso voy a ser tan amplia en mi concepto.
que creo que todos podríamos enunciarla. O sea, todos podríamos presentar, exponer, decir cosas desde nuestras cotidianidades que afecten, miren, perdón, me equivoqué, afecten la interpretación y las emociones del espectador, del que me va a escuchar. Así sea desde cosas muy sencillas, y ya vamos a ver en los ejemplos cómo ella plantea que esas pueden ser cosas muy sencillas. O sea que aquí es una cosa bien interesante, porque no es solamente un acto de interpretar, de relacionarse con el mundo desde el punto de vista así del prendamiento estético, sino también un acto de decir, de decir. A ese acto de decir, es decir, el acto de enunciación, ella lo clasifica o lo denomina como la dimensión retórica, como el acto de decir, de proponer cosas. Insisto, entre comillas, la obra. Quiero decir entre comillas porque no es exactamente una obra, pero sí puede ser un mensaje, o sea, el acto de enunciación, un mensaje. Esto es como para que me entiendan, ¿sí? Muy seguramente si Mandoki me está escuchando, que no creo que me escuche, va a decir, ¿qué tipo para hablar mierda? Pues no estoy, o sea, es para que me entiendan un poco de qué voy con el acto de enunciación. Ese acto de enunciación obedece a una discusión muy profunda en la filosofía del lenguaje, pero que no es el tema del día de hoy. Bueno, entonces lo que ella está haciendo aquí es un giro de tuerca. Por eso tengo aquí esta figurita. Es un giro de tuerca de pasar de un enunciador artista a un enunciador ser humano. La noción de ser humano no es que signifique que es un antagónico del artista. No, ser humano es también un artista. Es decir, no se trata de desconocer que hay gente que produce obra de arte para especialistas, si se quiere. Y la historia del arte está cargada de especialistas, de críticos, de artistas, de galeristas, de coleccionistas, de qué sé yo, de técnicos en el mundo del arte. Pero eso es cierto y va a pasar y continuará. Pero también hay otra gente que hace cosas, que elabora ciertas reflexiones, así sean muy pequeñas, muy cotidianas, que propone objetos muy sencillos que también nos afectan el sentido, la connotación, y nos afectan lo emocional, la seducción. ¿Se entiende eso hasta este momento? No, profe, yo estoy perdida. Ok. ¿En qué parte te perdiste? Desde la tuerca de artista a ser humano. Ah, ok, listo. El mundo del arte, o sea, el mundo del arte, lo que Katia Mandoki pensaba que había sido un limitante en el concepto de lo estético, ella quiere reformular, o sea, quiere reformular lo estético, en general quiere reformular lo estético. Entonces dice, bueno, ¿cómo es la experiencia estética o cómo era la experiencia estética en el mundo del arte convencionalmente? Era una experiencia contemplativa. Ok, o sea, la gente iba y miraba la obra. O sea, además, miraba, voy a subrayar miraba, porque normalmente era una acción de mirar. Había, si se quiere, una cosa unilateral. El objeto me seducía y yo simplemente lo miraba, lo contemplaba. Entonces dice, a esa contemplación yo tengo que ponerle algo porque yo estoy ampliando mi noción de estética. Y ella propone la noción de prendamiento estético, es decir, una noción que involucra todo el cuerpo y no solamente la visión o no solamente la razón o no solamente las emociones, todo. La noción del cuerpo como algo amplio, como una relación amplia, ¿sí? Como cuando el bebé está amamantando del seno de su madre. Ok. Hasta ahí está claro. Sí. Ahora bien, ¿qué es aquello de lo que nos prendamos? Es decir, ¿qué es aquello de lo que yo me agarro, que me conmueve, que me emociona, pero que también me lleva a la reflexión? Es, por llamarlo de alguna manera, una obra, ¿sí? Ok. Como ella está ampliando esa noción como está hablando ampliando esa noción de estética, si se quedara solamente en la noción de obra, con cosas que hacen los artistas, pues estaría cayendo en una contradicción. Entonces ella dice, no, a una noción de un creador, pues entre comillas, un creador,
como artista yo opongo es una noción de ser humano. O sea, todos podemos crear, o sea, hacer una creación, podemos hacer obra. Así esa obra no se clasifica como una obra artística. Ese es el giro de tuerca. Como que ¿cómo decirlo? O sea, como que deja de, es que no es la palabra, como idolatrar, no, Idealizar. como idealizar que el artista es como algo, mejor dicho, súper diferente de lo que somos las personas comunes y Sí. corrientes, por decirlo así. Sí, la idea del artista como un maestro, la idea del artista como un genio. Ok, listo. Súper claro, profe. Sí, o sea, es que es una idea absolutamente conservadora, la idea del artista como un genio. Cuando este señor César Ripa no. Bueno, se me olvidó este nombre de un historiador, bueno, el que se considera el primer historiador del arte, él se llama, ya no me acuerdo. Él escribe Vida de hombres ilustres, y es la historia de unos artistas. La historia de artistas, la historia de Rafael, la historia de Da Vinci, y trae todos. Vidas de personajes ilustres. Él se llama, pucha, ¿cómo se llama él? Bueno, él lo que hizo, bueno, obviamente esto responde a una cosa histórica, pero él lo que hizo en ese momento le hizo un daño al mundo del arte, fue porque él reconoció que el arte es una cosa de genios. O sea, no todo el mundo puede hacer arte. Estoy hablando en la versión conservadora, clásica del arte, como una cosa así con mayúscula. Pero en cambio, ya Mando aquí dice, no, eso no, sí, 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 entiendo, eso es una cosa antigua, eso es una cosa del siglo XVI, pero hoy por hoy no podemos estar hablando en esos términos. El único que es capaz de producir algo que conmueva, que afecte los sentidos, no es un artista. También la gente lo hace en su vida cotidiana. Y esa forma de hacerlo en su vida cotidiana es lo que ella menciona como la dimensión retórica, de decirle cosas al mundo que afecten, Esa es la dimensión retórica. Pero esa dimensión retórica va acompañada de una práctica, o sea, no solamente se dice, sino que se afecta el comportamiento. Y esa afección del comportamiento la llama Mandoki una pragmática. La dimensión, bueno, aunque ella se refiere a la dimensión dramática, pero esa dimensión dramática podríamos resumirla así rápidamente, perdón, yo dije pragmática, no, proxémica. Vamos a hablar de proxemia. Obviamente lo que les he dicho es súper confuso porque no estoy explicando nada, pero ya vamos a ver si al colocar algunos ejemplos eso se va a entender. Tengo por un lado la capacidad de decir algo, pero por otro lado, cuando digo algo, me muevo, es decir, involucro un plan, establezco una consecuencia. Esa consecuencia es, mejor dicho, la consecuencia de lo que digo, ¿sí? Por ejemplo, si yo insultara a alguien, pues la consecuencia podría ser que me golpee. Bueno, es como para ejemplificar. Es decir, cuando yo digo algo, puedo afectar el mundo. Y ese decir no lo digo, no debe entenderse solamente en un sentido oral, ¿sí? Sino también puede ser por un gesto, puede ser por una canción, puede ser incluso por una obra, por una pintura, por una fotografía, por una escultura. Eso que yo hago afecta al mundo, es decir, afecta al espectador. Y lleva al La ¿sí? ley de causa y efecto, más o menos. Sí, más o menos causa y efecto. Okay. Pero causa y efecto es unidireccional. Y yo creo que ella lo que lo plantea es, ambos se afectan, es decir, la causa tiene un efecto, pero el efecto modifica la causa. Es decir, hay una implicación de los dos. El mensaje, es decir, la enunciación afecta la práctica, afecta la acción, pero la acción afecta la enunciación. Sí, o sea, los dos se van moviendo. Por eso ella habla de el eje horizontal de la retórica, la capacidad de enunciación, bueno, etcétera, se imbrica, es decir, se
complementa, se une con el eje de la dramática y sus 4 modalidades, de que el eje de la dramática es el eje de la acción, el eje práctico, pero pues ella habla es de proxemia, para que eso se entienda. El eje práctico es como la proxemia. ¿Alguien sabe qué es proxemia o proxémico? No. No, No, señor, la verdad no. Sí, la proxemia es la relación que hay de cercanía o de lejanía, es decir, es una relación de distancia, la relación de distancias. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de un análisis proxémico, sobre todo esto tiene que ver con iconografía, entonces uno dice, el análisis proxémico tiene que ver con cómo está relacionado los cuerpos, por ejemplo. Entonces, este cuerpo con este cuerpo con este espacio. En arquitectura se habla mucho de proxemia, porque el espacio arquitectónico, es decir, un edificio, afecta la situación del individuo, porque la proximidad del muro con la persona, pues lo haría sentir o libre o encerrado, pues encarcelado. Eso es la proxemia, la proxemia. Y ella, esta noción de proxemia, o sea, va a ser como sí, hace parte de su modelo de análisis, tal cual. O sea, su modelo de análisis es pensar en la proxemia. Pensar en que nosotros somos capaces de enunciar cosas, pero esas cosas también nos afectan en la cotidianidad, nos afectan en el mundo. Y eso lo podemos ver en esos pequeños gestos, en unos pequeños gestos. Vamos a ver los ejemplos para que ustedes puedan entenderme mejor. Voy a, a leer este pedazo y espero que en la explicación de los ejemplos se queden despejadas las dudas. Dice Mandoki, en la poética, es decir, en ese mundo del arte, de lo convencionalmente artístico, etcétera, el arte ensimismado o el arte como tema del arte establece una proxémica corta o exclusiva con los conocedores y larga o excluyente hacia los que carecen de antecedentes culturales para decodificar sus propuestas. Entonces, ¿qué es lo que ella dice acá? Ella dice, si nosotros solamente nos pensáramos lo estético hacia el arte, es decir, a lo que convencionalmente es el arte, sería una cosa solo diseñada o solo dirigida a un especialista, es decir, solo a los académicos del arte, solo a los artistas súper consagrados, solo a la gente de los museos, de las galerías, de las facultades de arte. Pero ese tipo de relación que es de una interpretación fácil es decir, de una interpretación, la interpretación del arte para esos especialistas es relativamente fácil, es muy distante o es muy lejana o es muy rara, confusa para el resto de los mortales. Es decir, es cercana para las personas que conocen, pero es lejana para la gente que desconoce. No es que sea lejana en términos de que es que la Facultad de Artes queda muy lejos y tengo que coger 2 buses, no, no es lejana en ese sentido, aunque también podría serlo. Es que es distante en cuanto que para poder acceder a ese mundo se requiere un conocimiento determinado. Entonces, su noción de proxemia corta y proxemia larga es una noción que involucra no solamente el espacio, o sea, el espacio físico, sino también un espacio mental. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Lo que está pasando en esta clase. Ustedes me están escuchando pues a través del internet y tenemos de alguna manera una cercanía, ¿no? O sea, si ustedes me hablan, yo los escucho inmediatamente. Es decir, desde el punto de vista comunicativo, tenemos una proxemia corta, es decir, una relación entre nosotros, ustedes y yo, que es corta porque los escucho inmediatamente, me hacen preguntas, hacen intervenciones de una. O sea, tenemos una proxemia corta en términos comunicativos, pero en términos materiales, físicos, corporales, tenemos una distancia gigante. Es decir, hay gente que vive en el norte, hay otra gente que vive en el centro, otra gente que vive en el sur. O sea, físicamente ustedes están distantes a mí. O sea, somos de proxemia larga en términos de la distancia de nuestros cuerpos, pero somos de proxemia corta en términos de la comunicación. ¿Se entiende eso hasta ahí? sí. Sí, sí, sí. Va a ser clave que me entiendan esto,
porque finalmente creo que el modelo de análisis demandó que completa su círculo, su idea es entendiendo el tema de la proxemia. Porque ustedes siempre que se relacionen con algo de una manera cercana o distante, eso les va a implicar un cierto gasto energético. Energético en el sentido, es que me toca explicar. Por ejemplo, mi mamá compra un celular, un smartphone, pero ella nunca ha tenido smartphone. El smartphone es de proxemia larga para sus madres, pero de proxemia corta para ustedes. Para ella va a ser va a tener un gasto energético alto, por ejemplo, poder entender cómo se prende, cómo se baja un programa, cómo no sé qué, cómo se hace una llamada, pero para ustedes va a ser de un gasto energético bastante pequeño cuando ya han tenido esa experiencia. O sea, esto es proxemia larga y proxemia corta, tener un gasto energético. Ese gasto energético es la demanda de atención, la demanda de esfuerzo que me implica poderme relacionar con algo que está afuera. ¿Sí? Vamos a oír un ejemplo. Vamos a lo primero, la capacidad de enunciación. Es decir, todos podemos decir cosas y no solamente los artistas. Vamos al caso desde el registro léxico, es decir, desde el registro de la lengua, por llamarlo de alguna manera. El caso por excelencia en la poética sería la literatura. Es decir, una novela, construir una novela es complejo, ¿sí? Hay que tener conocimiento de la normativa para poder hacer una novela, para mantener los personajes, para describir las escenas, etc. Tener una buena ortografía, es decir, tiene unos códigos. Está claro que cuando un novelista, cuando un escritor formula un texto, hace un cuento, una novela, un poema, pues esa persona enuncia cosas y el que lo lee, pues simplemente las decodifica, lo emociona, le da sentido, etc. Pero también en el mundo cotidiano, nosotros hacemos cosas, escribimos cosas, así no tengamos las suspicacias ni tengamos el entrenamiento de, no sé, de Mario Vargas Llosa o de José Saramago, pero somos capaces de afectar a otra persona. Y miren el ejemplo que coloca Mandoki. Dice, frases como su excelencia, mi florecita silvestre, estimada señora Pérez, damas y caballeros, a quien corresponda, son selecciones estilísticas y por tanto estéticas en el registro léxico apuntadas hacia la producción de un efecto estético particular. Supóngase a ver, voy a colocar un ejemplo. Cuando llegó Virgin, una empresa de telefonía celular, entonces alguna vez iba yo caminando por ahí, entonces me dieron una SIM card. Y tenía un teléfono en mi casa y yo, voy a ponerle aquí la SIM card. Pero entonces dice, llame al operador. Y cuando llamé al operador, bueno, al número ese de contacto, me contestó un personaje. ¿Qué hubo, parce? ¿Qué más? Bien, ¿cómo vas? No sé qué, tales. ¿Y qué? Y parchado, y no sé. Y este tipo, ¿de qué está hablando? Y yo le decía, sí, para lo de la SIM card. No, huevoncito, no sé qué, pues mira, no sé. O sea, esta mierda, o sea, este señor no me está hablando a mí. O sea, no nos conocemos. O sea, yo soy un cliente que merece un respeto, por lo menos, o sea, emplee las palabras del español normales, o sea, pero ¿cómo me está hablando que hubo parce, que no sé qué, que huevo? O sea, esto no tiene ninguna presentación. Pues, por supuesto, no active nada ni funcione nada y bote eso. O sea, el efecto que quiso crear el personaje, o sea, obviamente estaba respondiendo a un formato, y dijeron, aquí tenemos que llegar a ciertos clientes, bueno, etcétera, buscando un efecto particular, pero ese efecto para mí fue negativo. O sea, probablemente para una persona de otra condición o de otra edad, muy seguramente diría, uy, sí, chévere esta empresa, bacana, me gusta, me tratan como de tú a tú, sí. Entonces, eso tiene un efecto particular. Esa escogencia estilística tiene un efecto particular. Registro acústico, claro, en la poesía, pues obviamente se entiende muy bien
cómo se escucha. En la música, cómo se escucha la música, los tonos, el uso de los instrumentos, la melodía, etcétera. Eh, las piezas, las bandas sonoras en una película. Pero ojo, en el mundo cotidiano también nos afecta cómo una persona habla. Si nuestra pareja nos habla de una manera, nosotros reaccionamos de esa, pues, a ese estímulo. Pero si nos hablara a las patadas o nos hablara, no sé, muy seguramente vamos a responder en un sentido contrario, porque esa capacidad de enunciación está vinculada también para generar un efecto. Esa capacidad de generar un efecto no es arbitraria, es intencional y, y por tanto es racional. O sea, no solamente es emocional, sino también involucra el entendimiento, la razón, las ideas, como sí, este vergajo es pedibra. Uno tratando de conquistar ahí a la pelada y tal, y le, hola, mi amorcito, y ella llega y le responde, ¿qué quiere? Uf, no, lo mató, o sea, chao, o sea, bloquear contacto. Bien, registro kinésico es muy fácil, pues la persona en el mundo del arte es normal que el movimiento del cuerpo diga cosas, como por ejemplo en la danza, por ejemplo en el teatro, pero también en el mundo cotidiano el cuerpo dice cosas cuando se mueve, cómo se dispone la mirada, cómo se disponen los brazos. Por ejemplo, cuando alguien quiere decir, está diciendo una mentira o está haciendo ciertas cosas, normalmente adopta una cierta actitud. Miren, por ejemplo, el caso de esta fotografía, cómo esta chica tiene la pierna en una actitud distante, se bloqueó, una actitud de distancia con este otro personaje, porque no le interesa hablar con él, porque ahí están ahí medio obligados a estar juntos, pero no están juntos en términos espirituales, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, y finalmente el registro icónico, lo más tradicional en el mundo del arte, para afectar a una persona sería pues una pintura, una escultura, la fotografía, etcétera. Pero también en la cotidianidad uno puede afectar al otro, por ejemplo, cómo se viste. Si una mujer, por ejemplo, usa escote o no lo usa. Si un hombre va vestido de chaqueta y corbata o va vestido de sudadera. Si, por ejemplo, se maquilla o no se maquilla. Si usa sombrero o no usa. Si usa collares o no. Todo eso afecta la forma en que vemos al otro. Es decir, por eso esto de icónico es la forma de ver al otro cómo se presenta. Es decir, de ver al otro como una imagen. O sea, si yo veo a esta señorita, que por lo que veo, no sé, pero pareciera ser esta, bueno, esta actriz de, bueno, no importa, la que sea. Yo no creo que ella vaya en este momento para un gimnasio. O sea, ella se colocó todos estos arabescos y todo este vestido tan rococó, pues para verse llamativa, para impresionar, para impactar a sus fans, a la prensa, a los directores, para que fuera el centro de atención. Pues, ¿qué tal si hubiera vestido de monja? Pues sí, chévere, hoy sí, tan revolucionaria, sí, tan radical, pero muy seguramente, chao, vamos a la otra que está mostrando teta, que está mostrando no sé qué, pierna. Esto tiene un mensaje claramente intencional, claramente estético, afectar las emociones de la persona. Y bueno, y este otro personaje que está aquí, pues la escogencia de colorarse el cabello, de ponerse estas cosas en las orejas, de maquillarse las cejas, los ojos, no es gratuito. Intenta afectar. No solamente él va a decir, sí, es que me gusta maquillar. No, quiere afectar el mundo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. y vamos a hablar del tema de proxemia. Proxemia. En el mundo, o sea, esta cosa que nos conecta distancias, ¿sí? Distancias cortas o distancias largas. En la forma en que hablamos, el uso del tú o el uso del usted son una forma de acercar o alejar a una persona. En países, por ejemplo, como España o en México, donde están acostumbrados el tú, las personas, cuando evidentemente quieren marcar una distancia,
se tratan de usted, inmediatamente. Y entonces ustedes ven películas donde dice, ¿te puedo tratar de tú? No, hábleme de usted. Tin. Entonces de una, ojo, o sea, mantenga la distancia. Pero puede que no sea una distancia física, pero es una distancia moral, es una distancia espiritual, es una distancia, si se quiere, de jerarquías. Sí, por ejemplo, acá en el altiplano cundiboyacense es muy normal que a la mamá se le diga su merced, eh, porque no es ni usted ni es tú, o sea, es un punto intermedio entre cercano y de respeto. Eso es una escogencia estilística. O sea, ustedes hicieron eso por algo, ¿sí? O sea, eso no es arbitrario. Entonces, esas escogencias acercan o alejan a una persona, o sea, impactan sobre la otra persona. Otra cosa que puede suceder es en la escogencia de las palabras, como por ejemplo, miren este poema de Góngora. Voy a leerlo. Era del año la estación florida, en que el fementido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro, paz y estrellas. Cuando el que ministrar podía la copa, a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, convirtió los gemidos de Ganímedes, lagrimosas de amor dulces querellas de al mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de Arión, dulce instrumento. Pregunta, ¿es proxemia corta o proxemia larga? Corta, ¿Por Larga. qué, por qué corta? porque tú decías ahorita, no, espérame, la corta, no, profe, espera, me perdí. La corta es cuando, Proxemia larga. Sí, termina la idea. la corta es cuando dices que hace referencia a, a la cercanía. Sí. ¿Este es cercano a esto para ustedes? ¿Entendieron fácilmente esto? No, profe, eso es largo. Esta es una aproximación bastante larga, ¿no? O sea, hay que tener mucho entrenamiento en literatura, en mitología, en historia, para reconocer que este es pues es un poema relacionado con un rey que es comparado pues, con casi que como un semidios y que sufre problemas y que al final, pues, le han pasado cosas. O sea, Son, cuando sea un poco, perdóname, o sea, digamos, como en la poesía, cuando sea un poco más literal, un poco más a nuestro lenguaje, sería proxemia larga, corta, ¿sí? corta. Proxemia Como, más a nuestro léxico, algo así. sí, esto desde el punto de vista del lenguaje. Miren, por ejemplo, este es proxemia larga y ahora vamos a ver otra cosa. En este mundo un pedo es vida, porque hasta el papa bien se lo tira. Hay pedos cultos e ignorantes, los hay adultos, también infantes. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los hay risueños, según el gusto que tiene el dueño. Si un día algún pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire, a ver si hay alguien que lo respire. También los pedos son educados, pues se los tiran los licenciados. El pedo tiene algo monstruoso, pues si lo aguanta se lleva al pozo. Este poema se ha terminado con tanto pedo que me he tirado. Proxemia corta o proxemia larga. Corta. Sí, profe, pues según lo que me acabas de explicar, sí sería corta. Fácilmente lo entiende uno, juega con el lenguaje coloquial, o sea, pero provoca una emoción, ¿sí? O sea, n- obviamente la estructura, sí, que el perfil de los dos poemas, pues es abiertamente distinto. Pero lo que quiere reconocer Mandoki es que en ambos se presenta un acto de enunciación. Hay un acto de enunciación.
O sea, uno puede reconocer aquí comportamiento, o sea, invitaciones a la reflexión desde diversos lados. Probablemente para nosotros entender la soledad primera de Góngora requiere un gasto energético muy alto, porque nos tocará irnos a mirar qué significan estas palabras, qué significa el fementido, qué significa, qué sé yo, ida, o sea, qué son esas palabras tan raras. Pero en el caso del otro poema, pues que es un anónimo, el gasto energético es menor, porque simplemente nos reímos, pero nos la gozamos. O sea, nos gozamos el poema. Proxémica acústica, por ejemplo, eh, en el mundo cotidiano, los discursos políticos, religiosos, la forma en que se entone, la forma en que se hagan ciertos acentos, se baje la voz, se haga un susurro, eso afecta el oyente o afecta al espectador y nos requiere a nosotros, o sea, o nos invita a nosotros a que seamos más cómplices o más distantes. Por ejemplo, vamos a un caso puntual. Pablo Neruda leyendo un poema y Mario Benedetti leyendo un poema. Pablo Neruda normalmente en sus poemas hablaba así y se entendía de una manera súper solemne. En cambio, Mario Benedetti, por ejemplo, cuando escuchamos A la izquierda del roble, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico, y el tipo es seductor. El primero es de proxemia larga, o sea, porque establece una distancia con el que escucha. El segundo es de proxemia corta, porque intenta seducirme automáticamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Ya. Proxemia, kinésica, o sea, la que tiene que ver con los cuerpos, con la distancia entre los cuerpos. Miren esta pintura de la Virgen y el Niño de Crivelli de 1480 y miren esta pintura de Bellini de 1480. O sea, las dos son del mismo año, pero miren la relación de la madre con el niño en esta y miren en esta la relación de la madre con el niño. ¿Es la misma relación? ¿Qué creen ustedes? Vuelve a poner la otra, profe. Porfa. Ahí está. Mm, Creo que hay una gran diferencia en la posición primero de los brazos, Sí. segundo en la posición del bebé. El bebé está parado, el bebé no está en el regazo de la mamá, lo cual pues obviamente se denota que una es corta y otra es larga. Esa es corta, la primera, la Virgen y el Niño, y la otra es totalmente pues larga. Pues no tan larga tampoco, pero pues sí es como este chivito sí fastidia, y este es como, ay, venga mi bebé, yo lo quiero, por decirlo de alguna forma. como menos detalles la otra. Por eso de En, pronto se entiende más, ¿no? en esta yo no sé, yo creo que en esta está más protegiendo al niño, o sea, en la de Bellini, la madre está protegiendo al niño, lo tiene abrazado, o sea, lo tiene más protegido. En esta, en cambio, de Crivelli, siento yo que está casi que ni tocando al niño, o sea, está impidiendo que se caiga por ese balcón, pero lo toca apenas con un dedo, de la mano izquierda con un dedo y con la mano derecha está ahí como medio tocándolo. O sea, no es como si fuera su hijo, es como si lo estuviera así, cuidando que no se fuera a caer, pero no se involucra mucho. Esto desde el punto de vista kinésico, es decir, de la relación que hay de los cuerpos, es proxemia, en este caso larga y en este caso corta. O sea, solo de la distancia entre los cuerpos. Miren que es una forma de entender, es una forma de entender una cierta pieza, una cierta obra. Veamos este caso. La Mona Lisa. Miren la mirada de la Mona Lisa, miren las facciones, miren el gesto, etc. Ahora, la Dama del Unicornio de Rafael. Ahí es la misma distancia frente al espectador, es decir, es la misma proxemia en cuanto al gesto de la figura, o sea, de la persona que aparece allí representada entre esta imagen de Rafael o esta imagen de Da Vinci. ¿Qué creen ustedes? Creo que ahí ya va es por la expresión del rostro, ¿no? Porque pues de Bueno, por sí es prácticamente la misma pose. pero ¿esta es corta o larga?
Esa es larga para mí. ¿Cuál? La segunda, la de Rafael, y la otra me parece corta, la de Da Vinci. Pero ¿Por pues qué? obviamente me puedo Porque si equivocar. no es su interpretación, pero ¿por qué? Creo que por la posición de los brazos y el rostro de, si está prendido así, la posición, o sea, el rostro y la posición de los brazos, que es como ella se está tocando, tiene Por un la brazo, una sonrisa. mano sobre el otro. Es que esta es amigable. O sea, Ajá, esta la siente cómplice con uno. En esta ella está en una posición adusta. sí, es como, y este que me está mirando, algo así, por Tal cual, decirlo. tal cual. Bueno, chicos, ¿preguntas hasta allí? No, Bueno, compañeros, voy a detener la grabación.